Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo la hora que usted me divise. Pulmón 1. Se encuentra 6 Q lateral de la línea media en el primer espacio intercostal. pulmón 2. A un Q por encima del punto anterior. Pulmón 3. A 3 Q por debajo del extremo de la fosa axilar en el surco radial del músculo bíceps braquial. Pulmón 4. A 4 Q por debajo de la fosa axilar. Pulmón 5. En el pliegue transversal del codo, en el lado radial del tendón del músculo bíceps. Flexiona el brazo. Pulmón 6. A 7 Q por encima del pliegue transversal distal de la muñeca. Pulmón 7. En el origen de la apófisis estiloides del radio. Pulmón 8. En el lado interno de la apófisis esteloides del radio. Pulmón 9. En el pliegue transversal distal de la muñeca en el lado radial del hueso trapecio. Pulmón 10. Detrás de la articulación metacarpofalángica en el borde radial del hueso metacarpiano. Pulmón 11. En el lado radial del dedo pulgar en la parte posterior del ángulo Hoy ungueal. vamos a presentar intestino grueso. Vamos a empezar con el intestino grueso 1. Comienza en la raíz del ángulo ungueal, en el lado radial del dedo índice. El segundo punto lo vamos a encontrar en la parte anterior de la articulación metacarpofalángica del segundo metacarpiano en el lado radial. El tercer punto lo podemos encontrar en la parte posterior de la articulación metacarpofalángica del segundo metacarpiano en el lado radial. El cuarto punto entre las uniones del primero y segundo metacarpiano y el borde de la membrana interdigital del pulmón índice. Y el punto 5, flexionamos el brazo con la palma hacia el pecho entre los dos tendones de la muñeca en la depresión que hay entre el tendón del músculo extensor largo del pulgar y el músculo extensor corto del pulgar. Intestino grueso 6. Por encima de intestino grueso 5 en el lado externo del radio. Intestino grueso 7. Por encima de intestino grueso en el lado externo del radio. Intestino grueso 8. Por debajo de intestino grueso 11 en el lado externo radial. Intestino grueso 9. Por debajo de intestino grueso 11 en el lado interno radial. Intestino grueso 10. Por debajo de intestino grueso 11 al lado interno del radio. Intestino grueso 11. Con el codo flexionado en el pliegue transversal del codo al lado externo del radio. Intestino grueso 12. Por encima del epicóndilo del externo del húmero en el borde externo. Intestino grueso 13. Por arriba del epicóndilo externo del húmero en el borde interno. Intestino grueso 14. Donde el extremo inferior anterior del músculo deltoides se cruza con el húmero. Intestino grueso 15. En el hombro, en la depresión por debajo del acromion. Intestino grueso 16. En la depresión entre el extremo acromial de la clavícula y la espina escapular. Intestino grueso 17. Por debajo del intestino grueso 18. En el músculo donde se reúne la cabeza del esternón y la cabeza de la clavícula. Intestino grueso 18. Al nivel del hueso hioides. Intestino 19. Lateralmente de Du26 por debajo del borde interno de las alas de la nariz. Intestino grueso 19. 20. En el saco. ¡No se ría! Grueso 20. En el surco nasolabial al nivel del punto medio del borde externo de las alas de la nariz.